de siete Ishmael. Con la ayuda del cielo, nos dice así el Rab Asriel Tauber, sé que es el libro acá, que escuchó del Rosh Yeshivat Chivin, Rabbi Baruch Shimon Schneerson, sé que es el libro acá, el siguiente relato. Nos cuenta sobre Rabbi Jacob Amdin, que él, Baruch Hashem, tuvo el mérito de terminar con un grupo de alumnos de estudiar todo el Talmud, todo el Shas. Siuma Shas va a ser la fiesta Siuma Shas, lo estudiaron completo, son como 3.300 hojas de Gemara, y por supuesto hicieron una comida para honrar y alegrarnos con la Torah. Y mucha era la alegría en el corazón del sabio, hasta que cuando hicieron la bendición para el Simún, o sea, la invitación al Birkat Hamazon, él agregó unas palabras a lo que está escrito en el Sidur. Él dijo, Nevarech leloquenu shasimcha bimeono, que como bendecir a Shem, que la alegría está en su trono, en el cielo, junto a él. Y esto está escrito en el Sidur, pero está escrito cuando el Simón se hace en un Sheva Brajot, en la comida que es posterior a la Hatuná, a la boda, o en las comidas de los 7 días en que se festeja junto a los novios. Se festeja por la alegría de la Jupá. Ahí se dice, Shasimha Bemeonó, que la alegría está en el cielo, en su lugar, donde está Shem, donde metafóricamente está Shem. Esa misma noche se le presentó en sueños el Padre Santo del Rabban Amdin, el que agregó estas palabras. ¿Quién era el padre? El Jajam Tzvi. Y le dijo que en el cielo estaban muy enojados con él por haber agregado por cuenta propia estas palabras. ¿Por qué? Porque estas palabras son especiales solamente para la alegría de la boda, para la alegría del Hatán y Kalá, el novio y la novia. Y nos surge la pregunta, ¿cómo es posible una cosa así? ¿Acaso la alegría de terminar de estudiar todo el Talmud es un estudio que se hace, si se estudia una hoja por día en el régimen de Daf Yomi, de hoja por día de Gemara, se tarda 7 años y medio? ¿Acaso esa alegría no es una alegría muy grande también en el cielo? Menos que la alegría del Hatán y la Kalá. ¿Por qué? ¿Por qué esto no es, vamos a ver, por qué no es algo aceptable agregar estas palabras para la alegría de la Torá? Sabemos que la alegría de la Torá es muy grande. Sabemos que el estudio de la Torá está frente a todo. Entonces, ¿por qué no podemos agregar más? Vamos a preguntar. Nosotros encontramos como unas demostraciones muy grandes en la conducta de los Tanaim y Emoraim. Los Tanaim son los sabios de la época de la Mishnah, los Emoraim son los sabios de la época de la Gemara, y ellos tratar de entender sobre la sabiduría, sobre el nivel espiritual de ellos, es algo tal vez imposible para nosotros, porque son personas santas, la santidad del cielo, directamente, no hay otra cosa. Están en una categoría que para nosotros no se entiende, y ellos salieron de su ser cuando había una alegría de un novio y novia, y bailaban delante de ellos en una forma que uno dice, bueno, no parece un sabio, parece un bailarín profesional, no parece un estudioso de Torá, de la forma en que baila. Y, por ejemplo, encontramos con Rabbi Shmuel, hijo de Rabbi Ishak, que cuentan en la Gemara, cuentan en el Tratado de Ketubot,
que él bailaba delante de la novia con Adasim. Adasim son las ramas de mirto, con Adasim en sus manos, y cuando falleció tuvo el mérito de que una columna de fuego en forma de Adasim iba delante del cortejo del acompañamiento que le hacían para ir a enterrarlo. Había una columna de fuego con forma de Adasim y lo acompañaba, que se adelantaba al cortejo. Y hace falta entender por qué, con toda su rectitud, con toda su sabiduría y con lo piadoso que era este Rab, eligieron exclusivamente las ramas de mirto para, para mostrar algo después de su muerte, para mostrar su grandeza tan especial. Quiere decir que lo que hizo, lo que hacía para la alegría de los novios era algo muy elevado, a pesar de que parecía como que no era digno para él. Una pregunta parecida encontramos en el Tanaj con el tema de una mujer, eh, no estoy seguro, pero así me dijo mi yerno, que Aizibel. Aizibel era la esposa de Ahab. Ahab, un rey muy malvado que profesaba la idolatría, y parece que la mujer también era muy malvada, porque acá dice Isabel Amarshat, Amarshat como de Rasha, de malvada, y según me contó también mi yerno, porque yo mucho de esto no sabía, pero esta mujer al rey, Ahab, y también a la esposa, cuando murieron, o los mataron, no sé qué pasó cuando murieron, pero se lo comieron los perros, la carne de ellos se la comieron los perros, cuerpos. Pero esta mujer tuvo el mérito, si se puede llamar así, de que sus piernas y sus manos fueron enterrados. Todo el cuerpo no, el cuerpo y la cabeza no, pero las manos y las piernas recibieron sepultura por mérito de que ella bailaba delante de la novia. De todo esto, ¿nosotros qué vemos? Vemos que hay algo muy importante que tiene que ver con la alegría de los novios, algo que está por encima, aparentemente, de otras cosas. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué tanta alegría? Y ya vamos a ver por qué la pregunta, ¿por qué lo preguntamos? Nosotros vemos que siempre los novios están alegres, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanta alegría? ¿Y por qué tanta alegría en el cielo también? Porque nosotros decimos, Shasimha beme o no, la alegría en el cielo. Bueno, primero nosotros tenemos que aclarar sobre esta alegría tan grande. Es una alegría que se perfila hacia el futuro, por supuesto. El novio y la novia ahora están bajo la jupa y ellos eh, no saben qué les espera. Si vamos de parte de los casamenteros siempre mienten. Recién mi yerno, yo estaba hablando con mi yerno recién, preguntándole algunas cosas que no había entendido bien, y mi yerno, cuando le digo, los casamenteros mienten, me dice, sí, pero los casamenteros míos mintieron al revés. Porque mi esposa, después de un año y medio, tiene muchas más, mucha más categoría de lo que ellos me dijeron. O sea que le digo, bueno, debe ser la única, yo no puedo decirlo porque es mi hija, ¿no es cierto? Pero, bueno, me pone muy contento que me diga así, por supuesto. Pero le digo, no es lo común. El Hafez Haim ya dijo, los casamenteros mienten. Y no la intención del Hafez Haim es decir que los casamenteros mienten y esconden virtudes, sino al revés. Lo que esconden son otras cosas, tanto para los hombres como para las mujeres. Los casamenteros ellos tienen mercadería que se la tienen que sacar de la estantería. No pueden tener a una novia o un novio varios años ahí esperando encontrar la pareja porque se les va poniendo viejos, ¿no es cierto? Entonces necesitan sacar la mercadería rápido antes de la fecha de vencimiento. Y para eso hacen
como cualquier otro comerciante. Simplemente mienten. Y dicen que es mercadería fresca, que es la mejor mercadería, y yo a mis hijas les digo siempre, no le crean al lo que digan los Shatkanim, lo que le digan los casamenteros, no le crean. Ustedes tienen que averiguarlo por propia cuenta. No tienen que creer lo que dicen. Bueno, con la ayuda de Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Los novios, ellos no saben qué les espera. ¿A quién le van a creer? Está bien, hablaron con su futura pareja, hablaron mucho, mucho, pero mucho, 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 mucho. Pero una cosa es antes, una cosa es cuando no hay responsabilidades, cuando se conocen y van a pasear, van a tomar algo, van a caminar por ahí, van a ver, conocerse, hablan, todo está muy lindo. Pero la cuestión es cuando se casan y cuando tienen que estar 24 horas, 7 días a la semana, juntos. Ahí, ahí es la hora de la verdad. Y eso antes no pasa. No pasa, no pasa antes. Tampoco podemos decir que esto sea un defecto de nuestra cultura, vamos a decir, o de nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir con la Torá, que la Torá no permite que vivan juntos, por supuesto, una pareja antes de casarse. Y si vamos a pensar, ay, sí, otras parejas, las parejas modernas viven juntos antes de casarse, tampoco eso es casarse. ¿Por qué? Porque cuando viven juntos antes de casarse están como novios, y cuando están como novios están paseando, todo es bonito. Y recién cuando se casen, cuando ya se casen realmente, ahí van a saber lo que es vivir juntos, casados, con las responsabilidades de un matrimonio, no con las responsabilidades de nadie, de que ellos, cada uno hace lo que quiere. Y bueno, eso no trae prueba absoluta de lo que significa vivir juntos o no. Ahora, entonces, los novios ahora están pensando en el futuro y un futuro incierto. Un futuro, ellos no saben qué les espera y cuál es el camino que ellos por el que tienen que transitar, cada uno con su pareja. ¿Por qué? Porque así dijo Rabenu Tam, que así es el mundo material es de esta forma. Uno nunca sabe cuál es la verdad sobre su pareja hasta conocerla realmente después del casamiento. Y si, y si el novio ahora tiene el mérito de tener una vida de satisfacciones y de alegría junto con su pareja, tanto el novio como la novia, por supuesto, o tal vez Hasbe Shalom sea al revés, encontramos entonces que los novios, ellos están en manos de quién, no sé, en manos de sus amigos, en manos de sus consejeros, quien nos aconsejó para llegar a la jupá, para llegar a la boda, y se compara con una persona que está parada en un lugar donde no sabe dónde está directamente. Entonces, ¿cuál es el lugar para tanta alegría? ¿Por qué tanta alegría? Si están en una situación tan incierta, ¿por qué tanta alegría? ¿Qué dicen? ¿Por qué tanta alegría? A ver, ¿qué dijo la señora Moria? Ah, me está hablando de Isabel. ¿Eso es la historia de Isabel, señora Moria? Yo no sé la historia. Lo que sí es que se los comían los perros, eso es lo único que sé. Bueno, nadie dice nada, ¿por qué tanta alegría en la jupá? Está bien, y por eso un recién nacido el recién nacido llora, no se alegra. Hasta que se empieza a reír el recién nacido pasan 2, 3 meses hasta que le empezamos a sacar sonrisitas, ¿no es cierto? Pero mientras el bebé llora porque tiene hambre.
hablamos de la alegría no de los padres, hablamos de la alegría de los novios. ¿Por qué los novios están tan alegres? Ya está completo, Rabí. ¿Cómo? Es que la otra vez escuché una enseñanza que decía que cuando uno está soltero el hombre es incompleto y cuando se casa ya está completo. Está bien, pero uno se quiere completar ¿con qué? ¿Con qué se quiere completar? ¿Él sabe con qué se va a completar? No sabe ahora con qué se va a completar. Vemos que hay una La nueva incertidumbre. alma. Vemos que hay, sí, la media alma, pero vemos que hay una incertidumbre. Y si hay una incertidumbre, la incertidumbre no me provoca alegría. Pero esa misma incertidumbre, Rab, es la que como que es la opción para ese nuevo comienzo, es eso, como la alegría de Es un empezar nuevo algo comienzo, de es una nueva nuevo. vida, pero nosotros nos alegramos de algo que sabemos que es bueno. Y acá no sabemos lo que nos espera. Entonces, por eso pregunta el Rab, ¿cuál es el motivo para alegrarnos? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. La respuesta, ¿cuál es? Que normalmente un sufrimiento llega cuando una cosa no llega, no alcanza su finalidad. Cuando nosotros queremos hacer algo y no podemos completarlo, esto provoca un sufrimiento. En cambio, la alegría se despierta cuando sí llegamos a una finalidad. Nosotros hablamos que la boda es una finalidad, como dijeron también, que las dos media almas se juntan, es una finalidad. Formar una casa Neemán, una casa honesta dentro del pueblo de Israel, es una de las finalidades de nuestra vida. Entonces, ahí nosotros podemos pensar que cumplimos un objetivo y estamos cumpliendo nuestra función. Y eso podemos decir que esto traiga alegría. El sufrimiento más grande que, que hubo en el mundo fue cuando Adán Arishon y Javá pecaron. Ese fue el sufrimiento más grande del mundo. Adán Arishon estaba preparado para entrar al mundo eterno inmediatamente en el primer Shabbat, Shabbat Bereshit. ¿Y qué hizo? Pecó. Y a causa de este pecado, hasta hoy, toda la creación no llega a su finalidad. De acuerdo a esto, con el tema de este pecado también hay que explicar cuál fue el pecado. Hay que explicar, porque el pecado no es que comieron de la manzanita, ni del higo, ni de la uva, ni de lo que sea. Vamos a tratar de explicar cuál es la alegría del novio y la novia en función de cuál fue el pecado de Adán y Javá. Nosotros no entendemos absolutamente nada. ¿Alguien me puede decir cuál fue el pecado? Acá el Rab dice que nosotros no tenemos cómo entender cuál fue el pecado de Adán y Javá. Pero, de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros sabios, podemos tratar de entender cuál es el valor que había en todo esto, que Adán Arishon, él buscó una independencia espiritual. Esto es lo que nos dicen nuestros sabios. Buscó independencia espiritual. ¿Qué significa esto? Él no quería depender tanto de Hashem Itbaraj. No quería depender del creador del mundo tanto. Y quería renovarse a sí mismo, buscar un camino que iba a tener seguramente obstáculos y pruebas por delante, pero contrario a lo que Hashem ordenó. Tal vez su elección viene, lo lleva, lo empuja al pecado, y él elige desconectarse de Hashem. Y de esta forma, él se transforma en la expresión suena muy fea, pero es la realidad, se transforma en un hijo de la muerte. ¿Por qué?
porque Adán y Jabá, antes del pecado, ellos no existía para ellos pensar en la muerte. Ellos iban a tener vida eterna. Y Hashem, ¿qué les dijo? De este árbol no vas a comer. ¿Por qué? Porque el día que comas de este árbol vas a morir. Quiere decir que ahora se transformaron en mortales, Adán y Jabá. Hasta ahora eran vida eterna y ahora se hacen mortales. Y esto es gracias a la elección que hizo Adán Arishon, que quiso desconectarse de Hashem. ¿Por qué? Porque se desconectó de la fuente de la vida, que es Hashem. Que Hashem es un Dios viviente, así se le llama. Y esto provoca un sufrimiento muy grande también en el cielo. ¿Por qué? Porque ahora se produjo una separación entre la creación, digamos, máxima que tuvo Hashem, que fue el hombre y la mujer, y su creador. Se provoca un alejamiento enorme que no hay como él, un descenso de la categoría espiritual, que viene desde la cima del mundo hasta el fondo del abismo. Este sufrimiento continuó hasta que llegó, ¿quién? Abraham Avinu. Abraham Avinu llegó al mundo y como está escrito en la Mishnah, en el Pirkei Avot, 10 generaciones desde Adán hasta Noah y 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Y todas estas generaciones hicieron enojar a Hashem. Todas las generaciones que se antepusieron a Abraham Avinu no buscaron el camino de cómo volver a esa dependencia de Hashem, a eso que Adán Arishon desconectó, no intentaron reconectarlo, hasta que llega Abraham Avinu y él, voluntario, se ofrece hacia su creador. ¿Y cuál es el arreglo? ¿Cuál es el arreglo a este pedido de independencia de Adán Arishon? ¿Qué vamos a decir? La voluntad de apoyarnos en Hashem, de saber que todo depende de Hashem y que necesitamos a Hashem para todas las cosas que queremos hacer. Esta conducta da vuelta al pecado, el pecado de Adán Arishon. Y cuando nosotros proclamamos que todos nuestros asuntos, toda nuestra confianza está depositada en Hashem, que Él nos lleva a nosotros, Él nos mueve a nosotros en cada cosa y que nosotros no queremos ninguna cosa salvo apoyarnos en nuestro Padre Celestial. Esto es un acercamiento muy grande y no hay un arreglo mejor para el pecado de Adán Arishon que esta conducta. Y cuando esta proclama se hace, vamos a decir, se hace palpable o se hace realidad, cuando nosotros mostramos la voluntad de apoyarnos en Hashem sin ningún cálculo, sin ningún pensamiento, ¿y qué va a pasar si hago esto? ¿Y qué no va a pasar si hago esto otro? Y a ver si yo puedo cambiar alguna cosa, vamos a decir, queremos hacer algo independiente. Cuando nosotros demostramos que nos apoyamos y que estamos en las manos de Hashem, y que cuando, por eso, a ver, ayer y Eligenu y Elej, y que por donde Hashem nos lleve vamos a ir. ¿Cuándo demostramos esto? ¿Cuándo? A ver, ¿quién me ayuda? En el día de la boda. Exactamente.
exactamente, en ese momento tan grande, ese que estamos parados bajo la jupá, en ese momento donde nosotros no sabemos a dónde vamos, no sabemos cuál va a ser nuestro futuro, no sabemos cuál es la realidad de la novia o del novio, si esconden alguna cosa y que nosotros no la sabemos y que tal vez la vamos a saber después. En ese momento nosotros decimos, Hashem, yo voy por donde tú me lleves. En ese momento nos apoyamos completamente en Hashem y le decimos, Hashem, estoy en tus manos. Ese es el momento más grande de nosotros vamos como un ciego un ciego en la oscuridad, valga la redundancia. El ciego en la claridad tampoco ve, pero el que ve tampoco ve en la oscuridad. Acá vamos un ciego en la oscuridad, las dos cosas. Nosotros no sabemos qué se esconde de nuestro futuro, cuál va a ser nuestra obligación. Y no conocemos a nuestra pareja realmente y no sabemos qué va a ser de nuestra vida juntos. Por eso, cuando a pesar de todo esto, nosotros nos apoyamos en Hashem sin sospechas, sin dudas, estamos seguros de que Hashem Itbaraj, Él nos da a nosotros lo mejor y que todo lo que hace, lo hace para nuestro bien. Entonces, esto es desconectarnos completamente de una expresión de nuestros sabios. Está en la Torá, cogí biatzem yadi, azul li, eta sé, que mis manos y que mi fuerza y que mi inteligencia y mi picardía hicieron esto. No, yo no llegué a la jupá por mi picardía, por mi inteligencia, por nada. Yo llegué a la jupá porque Hashem me puso aquí y voy a seguir con él. Y este apoyo completo sobre Hashem, esto es lo que está escrito, Lejateja Ajaré Bamidbar, Be'eres lo serúa. Esto es que vamos a ir detrás de Hashem en el desierto, como en la salida de Egipto, por una tierra que no se puede sembrar. Los Yudim salieron, fueron, dijeron, Naseh ben Ishma, vamos a recibir la Torá, vamos a hacer la Torá, lo vamos a hacer, después vamos a escuchar, pero también vamos a ir por el desierto. ¿Y a quién se le ocurre ir por el desierto sin comida, sin agua? Los Yudim fueron por el desierto, fueron, Hashem los llevó y ellos fueron detrás de Hashem. Y esto es el Hesed Neurai, el favor de tus jóvenes, es decir, como juntarse, pegarse a Hashem y cuando cada uno entra, ¿cuál es el favor de la juventud? Justamente es la boda. Y esta es la finalidad de la creación. Y no hay una cosa que provoque una alegría más grande en el cielo que la boda, por varios motivos. Y ya dimos algún motivo. Ben Adam le mata, Mishtatefim besimchato shel HaKadosh Baruj Hu. ¿Qué es esto? A ver. Más vamos a decir que por este motivo, nosotros que estamos aquí en la tierra, nos asociamos con la alegría de Hashem en el cielo y decimos, o no, que la alegría está en el cielo. Y tal vez esto es un agregado muy especial que solamente puede, agregarse, o valga la redundancia, podemos nosotros recitar cuando hay una alegría que no se cumple en ninguna otra situación, sino solamente en la UPA. Hay un motivo adicional para esta alegría, que se explica de acuerdo a lo que está escrito en el libro Shefatal. Shefatal viene a ser como la bendición del rocío. Igual no tiene nada que ver con el título del libro, lo que vamos a decir, solamente es el título del libro de donde nosotros sacamos este concepto. Ahí nosotros encontramos que hay un lugar en el cielo que se llama el
Ejal Anefashot, el santuario de las almas. Y el escritor del libro pregunta, ¿por qué las almas necesitan estar en un santuario? Podrían estar en una casa, en un depósito, en cualquier lugar. ¿Por qué el lugar donde están las almas se llama santuario? Y él contesta, se pregunta y contesta, que el alma tiene dos partes. El alma tiene dos partes, una parte masculina y una parte femenina. Nosotros ya habíamos hablado de que el alma que cada uno de nosotros tiene media alma. Acá tal vez lo explica de otra forma, que cada alma tiene dos partes, una masculina y una femenina. Y cada una de estas partes se crea para un cuerpo diferente. A cada una de estas partes se le crea un cuerpo. Y ahí se deposita el alma. Hasta que llega un día en que se juntan estos dos cuerpos, con lo cual se juntan estas dos partes del alma en la boda. Y cuando una de las dos partes desciende al mundo, la otra parte queda en el cielo, X cantidad de tiempo, y está esperando a descender también, y todo ese tiempo permanece en el santuario de las almas. Cuando las dos partes del alma están separadas una de la otra, el sufrimiento es muy grande. Tal vez hasta que llega el momento en que tienen el mérito de la boda, podemos decir que la persona está provocando un sufrimiento a su alma hasta que llegue el momento de la boda. ¿Por qué? Porque hace falta una preparación, hace falta llegar a ese momento. Y mientras tanto hay una separación. Esa separación, vamos a decir que necesita la boda. Y después de un tiempo, que de acuerdo al halajá, cada persona necesita casarse, no es justo que este sufrimiento siga. No es justo provocarle este sufrimiento a la neshama. Cuando la persona necesita casarse, cuando debe casarse, tiene que casarse y no esperar. Yo me acuerdo que mi papá siempre contaba la Shalom. Estuvo 5 años de novio con mi mamá. Pero mi papá no tenía 20 años. Cuando se conoció con mi mamá, tenía 30 años. Mi mamá tenía 20. Y estuve 5 años de novio hasta que un día mi abuelo le dijo a mi papá, o te casas o te vas. Así le dijo. Basta de novios. Se terminaron los novios. O se casan o se casan. Y bueno, se casaron, Baruch Hashem. Bueno, acá el motivo es otro, por supuesto, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de que el alma, igual, de todas maneras, nosotros no sabemos. Nadie tiene que pensar, uy, me casé muy tarde y se sufrió mucho el alma. O alguien puede llegar a pensar, uy, todavía no me casé, mi alma está sufriendo. No, todo esto, nosotros nos apoyamos en Hashem. Hashem dice cuándo. Yo no puedo decir, bueno, ahora tengo X cantidad de años, mañana me tengo que casar. El primero que encuentro por ahí, me caso y, ¿por qué? Para que no sufra mi alma. No, Hashem me va a marcar el camino. Hashem nos marca el camino a cada uno, él dice cuándo es el momento de cada uno. Acá está hablando de una cosa general, que cuando una persona llega a la edad en que tiene que casarse, entonces, hasta que no se case, el alma sufre. Está bien, el alma sufre, pero si el alma sufre es porque Hashem determinó que por ahora el alma sufre y Hashem va a decir cuándo el alma tiene que dejar de sufrir. No nosotros. Nosotros no manejamos sufrimientos, premios, castigos, recompensas, almas, no sabemos que todo eso.
Pero hay que saber algo, que no solamente el alma sufre, sino que la divinidad también sufre. ¿Por qué? Porque si un alma está sufriendo, la divinidad también sufre. Porque toda cosa que tiene que ver con Hashem, cuando esa cosa sufre, Hashem también sufre. Nosotros sabemos que somos hijos de Hashem y que si sufrimos, Hashem sufre. Pero las almas tienen una conexión mucho más directa con Hashem, que nosotros no entendemos, por supuesto, y que si el alma sufre, Hashem también sufre, y él siempre va a estar en una unión completa con las almas. ¿Por qué? Porque todo es una cosa celestial, que no, por supuesto que es una sola, y nosotros no entendemos nada de esto, pero es una cosa única y especial. Por este motivo, toda separación de una parte, todo lo que se separe un poquito de Hashem, provoca un sufrimiento muy grande. Y ahora entendemos que aquí hay una alegría enorme cuando hay una boda, un novio y una novia. ¿Por qué? Porque en ese momento se unen esas dos partes del alma y hay como una redención de la divinidad. La divinidad ahora deja de sufrir. ¿Por qué? Porque sus almas, esas dos partes del alma se juntaron, dejaron de sufrir esas dos partes del alma, y esto provoca que Hashem también deje de sufrir. Y este es el motivo también por el cual los Tanaim y los Emoraim, como habíamos dicho, ellos invertían fuerzas tremendas para alegrar al novio de la novia, porque ellos sabían todo esto, cosa que nosotros no sabíamos. Pero seguro, Tanaim y Emoraim, los sabios de la Mishnah, de la Gemara, ellos sabían todo esto, sabían todo lo que se relacionaba con el cielo. Ellos eran justos, eran santos, y ellos no se alegraban cuando deseaban algo y se cumplía su deseo, o con algún deseo material. Ellos se alegraban con cosas celestiales. Ellos tenían Ruach HaKodesh. Todos sabemos que los Tanaim, los Emoraim, ellos podían revivir a un muerto con palabras. Nosotros no entendemos esto. No entendemos. Esto era una cosa que la sabiduría de ellos era tan grande, y de repente nosotros vemos cómo se alegraban con los novios. Entonces, hay algo ahí como un secreto que muestra que hay una alegría inmensa. También lo vimos esto con el rey David. El rey David, en un momento de mucha alegría, también él se desbordó hasta el punto que la esposa le dijo: no, un rey no puede hacer esto. El rey David, nosotros, ¿qué podemos hablar del rey David nosotros? ¿Qué podemos entender nosotros del rey David? Acá hay una hermandad, una alegría tan grande cuando se une una pareja, una alegría que se refleja en todos los mundos. Y ahora entendemos por qué esto es más grande que la alegría de la Torá, de estos sabios que terminaron de estudiar. Acá hay una cuestión que escapa a todo lo que es lo que nosotros podemos entender. Hay una unión de dos partes del alma, y esto provoca una alegría enorme en el cielo. Y esto gracias al novio de la novia. Y así entendemos también que, ¿qué entendemos también? Lo que nos asombró antes, ¿por qué solamente la alegría del novio y la novia nosotros podemos agregar estas palabritas que son Yasim Javi Meanó, que la alegría está en el cielo? En cambio, en otras alegrías, inclusive en la alegría de terminar de estudiar todo el Talmud, no encontramos una cosa así. ¿Por qué? Porque la alegría en el cielo, la alegría de Akadosh Baruj Hu, en forma metafórica, por supuesto, esto es una cuestión de una cosa que nosotros vemos solamente reservada para la alegría de los novios. ¿Por qué? Porque ahora se unieron estas dos partes del alma. Y el sufrimiento
que existía mientras las partes estaban separadas, dejó de estar, y de ahora en adelante, ahora ellos juntos van a estar juntos para la eternidad, como dijimos, van a construir un Binyan Adead, un edificio o una casa para la eternidad, en este mundo y en el mundo venidero. Besat Hashem. Otra cosa que podemos decir, aparte de los motivos que ya hablamos, que el origen, Shoresh Beinyan Ejad en Ki Anisuim Meavim Hibur Ben Adam Lekono. A ver. Otra cosa que podemos agregar es que no solamente estamos hablando de la unión de dos almas y que esto trae una alegría en el cielo, o que la boda, lo que esperan para el futuro, también tenemos que decir que la boda provoca una conexión entre el novio y la novia con Hashem. El novio con Hashem y la novia con Hashem. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, el Hatán ahora, él se apoya en Hashem, él confía en Hashem. Lo mismo que la novia. Confía que Hashem la llevó a la novia a la jupá y que le trajo un esposo que es para ella. Y Mashlich como que cada uno de ellos deja todas sus cosas en Hashem, se apoya en Hashem, estoy en manos de Hashem. Y esto está aparte de lo que nosotros vemos que es la conexión de las dos partes del alma. Acá hay una conexión, una asociación entre cada uno de ellos con Hashem, que el hecho de que yo me apoyo en Hashem y le digo a Hashem, llévame por donde tú quieras, esto también provoca una alegría en todos los mundos. Y esto se entiende más de acuerdo a como ya explicamos, que la finalidad del matrimonio es llegar a una situación en la que el hombre se apega a su esposa y así llega a una situación de que también se apegan ellos, cada uno se apega a Hashem, es decir, que apegarse a la divinidad, entonces los dos asuntos de unión son uno solo. ¿Por qué? Porque cuando la pareja se une, los dos, cada uno se une a Hashem, y están todos juntos, como decimos. Si tuvieran méritos, Hashem va a estar entre ellos, la divinidad se va a depositar en su casa, y si no, el fuego se los va a comer, como ya dijimos. Es decir, cuando la persona cuando las dos personas se unen cada uno con su pareja, y juntan estas dos partes del alma, ellos ahora están en un camino de elevación en la casa de Hashem, y ese camino los conecta también con Hashem cada día, con Hashem estando entre ellos, y no hay una alegría más grande que esta. Detallando un poquito más las palabras de nuestros sabios, cuando ellos hablan de la alegría en la Torá, nosotros encontramos, en la Torá y en los escritos, encontramos dos palabritas diferentes en su esencia. Cuando nosotros traducimos al español o a cualquier otro idioma, las palabras las traducimos igual. Nosotros cantamos en la Sheva Brajot, en la Jupá, hablamos de Sazón Besimja. Sazón Besimja. ¿Cómo lo traducimos? O decimos alegría y alegría, o decimos solamente alegría. ¿Por qué? Porque decir alegría y alegría suena muy feo en español. ¿Qué significa alegría y alegría? Decimos alegrías, pero son dos palabras diferentes. Son dos palabras diferentes con una esencia diferente. Por supuesto, las dos muestran alegría, pero hay una diferencia muy grande.
Y así nos enseñaron nuestros sabios. Sazón es quien influye con alegría hacia su compañero. O sea, es la persona que alegra a otra persona. ¿Cómo la alegra? Con sazón. Esto, sazón es visto desde el lado de la persona que alegra a la otra. En cambio, simja. Simja es vista desde el lado de la persona que es alegrada. O sea, yo recibo alegría de otra persona y yo tengo simja. El que transmite alegría a otra persona tiene sazón. Y el que recibe la alegría tiene simja. Cuando una persona recibe la simja de su compañero, esto es simja. Normalmente, nosotros, ¿cómo vemos esto respecto a Hashem? Hashem es el que da la alegría, normalmente. Hashem nos alegra a nosotros. O sea, Hashem es el que influye la alegría a sus creaciones. Como está escrito, Yasi Salai Elokai. Como que la alegría para nosotros viene de Hashem. Hashem nos influye con alegría. O Ki Yisos Hashem, Ki Yisos Hashem. Hashem transmite la alegría. Y más, porque Akadosh Baruj Hu, Él es el que influye siempre sobre nosotros en todas las cosas, también con la alegría a todas sus creaciones. En cambio, cuando hablamos del matrimonio, el novio y la novia, ellos hablan de, ¿qué decimos nosotros? Sea simja bime o no. La alegría, pero simja. Simja es la alegría que llega. ¿Y cómo decimos que la alegría está en el cielo? Deberíamos decir, sazón bime o no. Sazón, porque Hashem es el que mashpía, Hashem es el que entrega. ¿Y cómo nosotros decimos simja bime o no? Para enseñarnos que esto es como si fuera que Akadosh Baruj Hu está recibiendo la alegría. Él está recibiendo la alegría por la boda. Y nosotros le estamos devolviendo a él desde este mundo pequeño. Esta persona que se alejó, como dijimos a Adama Rishon, que él se alejó y él quiso ser independiente y quiso desconectarse de Hashem Yitbaraj. Ahora, con la boda, nosotros le estamos metafóricamente devolviendo a Hashem. Nos apegamos, nos acercamos a Él en forma verdadera, porque esta es la finalidad de la creación, y le estamos devolviendo a Hashem, estamos alegrando a Hashem. Entonces Hashem ahora que tiene en el cielo, Simja, no sazón, sino Simja, porque nosotros fuimos los que hicimos el sazón, nosotros le estamos devolviendo a Él. Y dice, como está escrito, que Hashem nos pide, le pide a la pareja, hágame un lugarcito, un rinconcito pequeño para que yo habite con ustedes. Eso es lo único que yo quiero. Esto transforma, nos da una luz especial para de qué manera nosotros tenemos que enfocar la vida matrimonial y también nos revela la potencia que está en nuestras manos para poder llevar satisfacciones a nuestro Creador en cada momento de nuestra vida.